le corresponde el uso de la palabra a los señores agentes del Estado chileno. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Claudio Troncoso, soy coagente del Estado chileno en esta causa. Honorable Corte, nadie puede dejar de conmoverse luego de escuchar los estremecedores relatos de las torturas sufridas por los peticionarios a manos de agentes del Estado durante la dictadura. El Estado de Chile ha reconocido que los peticionarios en esta causa son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Ellos fueron sometidos a consejos de guerra por su defensa de la Constitución y de la ley, siendo leales al sistema democrático, y por ello fueron torturados y condenados por traición a la patria. Esto es algo no discutido en esta causa. Vaya entonces para los peticionarios, por parte del Estado de Chile, todo nuestro respeto, reconocimiento por su noble lucha en defensa de la verdad, la justicia y la dignidad. El Estado de Chile ha condenado y reitera esa condena en esta oportunidad a los consejos de guerra en los que fueron sentenciados los peticionarios, los que constituyeron un paradigma de las violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales. Estas violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas los peticionarios se cometieron por parte de agentes del Estado en el marco de graves, masivas y sistemáticas violaciones a dichos derechos fundamentales durante la dictadura que imperó en Chile entre el 11 de septiembre de 1973, hace 41 años y medio atrás, y el 10 de marzo de 1990. Es por ello que nuestro país, desde que recuperó su democracia en 1990, hace ya 25 años, viene realizando progresivos avances para conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y para avanzar en pos de la justicia, la reparación de las víctimas y la unidad del país. Honorable Corte, como ocurre en los contextos de justicia transicional, los avances en verdad, justicia y reparación han tenido un desarrollo progresivo. Es imposible, Honorable Corte, lograr todos estos objetivos el primer día de recuperada la democracia, incluso el primer tiempo. La experiencia de las transiciones de las dictaduras a la democracia nos indica que se requieren a veces de muchos años para avanzar en lograr mayor verdad, justicia y reparación posible. El Estado y la sociedad chilena, señor presidente, en estos 25 años jamás ha descansado en lograr este objetivo y jamás lo hará. Nunca es tarde para avanzar en la justicia. Permítame, Honorable Corte, hacer una contextualización institucional que creo que es indispensable en esta materia. Todos estos esfuerzos de verdad, justicia y reparación no parten del vacío, parten de un contexto institucional. Chile, el año 1990, transitó a la democracia saliendo de una dictadura muy terrible que sufrimos durante 17 años. Esa dictadura dejó una constitución impuesta el año 1980 y sobre esa base hubo que transitar a la democracia. Esa constitución establecía enclaves autoritarios y sobre esos enclaves autoritarios hubo que tratar de avanzar en materia de derechos humanos y democracia. ¿Qué enclaves autoritarios existían, por ejemplo? Primero, la continuación en el cargo de comandante en jefe del ejército del general Augusto Pinochet. Eso estaba señalado en la Constitución y estaba señalado por un periodo de 8 años, a partir del año 1990. Y luego de esos 8 años iba a pasar a ser senador vitalicio. Eso estaba en la Constitución de 1980, uno de los enclaves autoritarios. Otro de los enclaves autoritarios, señor presidente, fue la presencia en el Congreso de senadores designados. El bloque político que apoyó al gobierno del presidente Elwin, señor presidente, ganó en 1989 el 60% de los escaños en la Cámara de Diputados.
y el 58% de los escaños en el Senado. Sin embargo, por obra y gracia de los senadores designados, 10 al principio, pasó a tener minoría en el Senado. O sea, de tener el 58% de los escaños, pasó a tener minoría. Ese es el contexto político, presidente, en que se desarrollaron estos esfuerzos. Tercer enclave autoritario, la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, establecida en la Constitución. Todos estos enclaves autoritarios, para removerlos, honorable Corte, se requerían de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio y, en algunos casos, de los 3/5. El bloque político que apoyó al presidente Elwin no tenía mayoría en el Senado, no por la voluntad popular, sino por la presencia de estos senadores designados. Este es el contexto político en que debió efectuarse todos los avances incesantes que ha habido desde 1990 en verdad, justicia y reparación. A pesar de todos estos inconvenientes y todos estos obstáculos, presidente, el presidente Elwin tuvo el coraje de instalar la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Y esa comisión identificó más de 2.000 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, constituidas por desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias. Víctimas que sumaron más de 3.000 luego del trabajo de la Corporación de Reparación y Reconciliación que sucedió en esa tarea a la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ahí se desarrollaron también las primeras políticas de reparación mediante la ley de reparación que se dictó luego del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Luego comenzó, señor presidente, el proceso de avance en la investigación de estos hechos, también en la justicia, en casos emblemáticos. Se logró el año 1995, señor presidente, la condena del jefe de la Policía Secreta chilena, ¿no es cierto?, y de otros oficiales, en ese momento, y luego de otros oficiales, por crímenes atroces contra los derechos humanos, como fue el atentado en Washington a el ex canciller Orlando Letelier. Y ese jefe de la Policía Secreta pasó a cumplir prisión en la cárcel. Y empezó entonces un proceso progresivo en esta materia de avance en la justicia también y de aplicación de sanciones penales. Esto también experimenta un nuevo progreso luego del año 98. ¿Qué pasa ahí? Se cambia la composición de la Corte Suprema. La Corte Suprema hasta esa época había sido bastante indulgente, por decirlo menos, en la composición de esa Corte Suprema con la investigación de estos hechos. No habían avanzado esta investigación de estos hechos y se había aplicado derechamente el decreto de ley de amnistía. Se cambia la composición de la Corte Suprema, se renuevan 11 de los 21 integrantes de la Corte Suprema y esa renovación implica un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema y permite avanzar al juicio y castigo de estas graves violaciones a los derechos humanos. Luego sigue la mesa de diálogo, el año 99, en donde por primera vez las Fuerzas Armadas reconocen estos hechos. Finalmente, la Comisión Walech, que conocemos, y el avance de la investigación hoy día en causas de violación de derechos humanos, especialmente en desaparecidos y ejecutados, lleva en la totalidad de los casos investigados por parte del Poder Judicial y se ha avanzado también en casos de tortura. De manera tal de que no es posible analizar estos elementos partiendo desde el vacío. Es importante tener presente el contexto político, institucional en que se desarrollan. Y quiero afirmar, presidente, que Chile ha hecho esfuerzos enormes en esta materia. Lo ha dicho esta mañana el perito que hemos escuchado, Méndez. Ha dicho, ¿no es cierto?, que son admirables los esfuerzos realizados por el Estado de Chile en esta materia. Contribuciones geniales, ha señalado. Todos esos son elementos que hay que tener presentes para considerar, ¿no es cierto?, la investigación de estos casos y cómo se ha avanzado en esta materia. Señor presidente, honorable Corte, los peticionarios en esta causa eran miembros de las Fuerzas Armadas a la época en que sufrieron gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de sus propios camaradas de armas. Luego fueron condenados por consejos de guerra, salieron al exilio y fueron apartados de toda vinculación con su antigua institución, considerándolos sujetos indeseables. Es por ello
que cobra tanta importancia que el año 2003 la Fuerza Aérea de Chile haya realizado un acto denominado Reencuentro de la Familia Aérea, en una base aérea con el objeto de acoger nuevamente a quienes fueron injustamente alejados de la institución. Este acto, encabezado por la ministra de Defensa de la época y actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y por el comandante y jefe de la Fuerza Aérea de la época, fue altamente valorada por diversos asistentes al mismo. En esta oportunidad, y con esto voy a terminar este segmento de nuestra exposición y daré la palabra al siguiente orador, el Estado de Chile reitera formalmente su plena disposición a realizar nuevos actos de reparación simbólica a favor de los demandantes en esta causa. Por último, presidente, en mi exposición quiero señalar que que respecto de la alegada infracción al derecho a la honra, el Estado coincide con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo, en cuanto a considerar que no fue acreditada dicha violación en esta causa. Y damos por expresamente reproducido aquí los argumentos ya señalados por el Estado en su escrito de contestación. Con la venia de esta Corte, dejaré ahora con la palabra al señor Jaime Madariaga, que está a mi lado, que será a cargo de la alegada falta de recurso efectivo en el ordenamiento jurídico chileno para la exclusión de la tortura como medio de prueba. Gracias, presidente. Honorable Corte. En relación al recurso efectivo hay dos posiciones, la de la peticionaria y la de la Comisión. La Comisión afirma en su informe de fondo que el marco normativo constituye en sí mismo un obstáculo para que la justicia revise las decisiones de los tribunales militares en tiempo de guerra. Pero agrega que en el presente caso la Corte Suprema contribuyó a perpetuar este impedimento por la vía de la interpretación al no hacer un control de convencionalidad. Ese es el reproche que hace. Y así hace una crítica contradictoria, porque, por una parte, reprocha no adecuar la legislación, pero al mismo tiempo reprocha no hacer una interpretación convencional, con un control de convencionalidad. ¿Y por qué es contradictoria además? Porque no se puede vulnerar ambas obligaciones al mismo tiempo y porque omite una información muy importante en el informe, que es que Chile, el año 2005, reformó la Constitución política y adecuó la legislación para que existiera un recurso efectivo. Esa es una cuestión que efectivamente, como planteó la peticionaria, es una cuestión de hecho no desconocida. Antes del año 2005, la Constitución impedía a la Corte Suprema conocer de estas sentencias dictadas por los tribunales militares en tiempos de guerra. Y por otra parte, la peticionaria plantea dos hipótesis, y lo ha hecho acá. Dice, si la tesis probada es que el recurso de revisión permitía revisar las sentencias, la violación se cometería por la conducta de la Corte Suprema, y si el recurso de revisión, al tiempo en que se presentó este recurso, no permitía a la Corte Suprema revisar las sentencias, la violación estaría por la norma constitucional, que era contraria a la Convención Americana. Lo que no se ha planteado así, ni por la peticionaria, ni por la Comisión, ni en su escrito, ninguno de sus escritos, es una posible tercera hipótesis, que no se ha planteado como una infracción de una obligación internacional del Estado previamente, cuál sería una omisión de hacerlo de oficio, como ha surgido aquí de algunas preguntas de la Corte, de la Honorable Corte y de la declaración del perito señor Méndez. Eso no se ha planteado antes, no ha sido una alegación que se haya discutido con anterioridad. Entonces resulta evidente que hay que referirse a la reforma del año 2005. Y, como se ha planteado, después de varios intentos, esfuerzos de romper ese quórum que había dejado la dictadura, logró modificarse la Constitución y hoy el artículo fue modificado y la Corte Suprema puede conocer del recurso de revisión en estas materias, a través del recurso de revisión. Y la peticionaria dice, textualmente, si existieron dudas sobre la incompetencia de la Corte Suprema para conocer de la revisión de las sentencias de los consejos de guerra en 2001, con la reforma de 2005, estas se despejaron. Y estamos completamente de acuerdo en ese punto. Y agregan que el año 2011 se presentó un nuevo recurso de revisión, que también fue rechazado, pero hay que hacer presente lo siguiente.
Ese recurso fue inadmisible, no por incompetencia. La Corte se estimó competente. Y dicen ellos que se rechazó por cuestiones de fondo. Y eso no es correcto, se rechazó por cuestiones de orden formal. Se declaró la inadmisibilidad del recurso, pero la Corte entró a conocer de él, no se declaró incompetente. Ahora, esto es importante porque nada impide que los peticionarios vuelvan a presentar un recurso de revisión. Lo pudieron hacer desde el año 2005 y no se ha hecho. ¿Y cuál es la obligación que tiene el Estado en esta materia? Tiene la obligación de adecuar su legislación interna a la legislación internacional. Y la pregunta entonces es, ¿cumplió con esa obligación internacional? Y la respuesta es que sí, cumplió con esa obligación. Adecuó la norma de la Constitución política para que la Corte Suprema pudiera conocer de este recurso de revisión en contra de esas sentencias. Cumplió su obligación. Y se dice que el recurso no es idóneo porque habría un caso en que se rechazó el recurso de revisión en el 2011. Y sobre ese punto quiero plantear tres cuestiones que permiten sostener que no se puede hacer esa conclusión, de que el recurso sea no idóneo porque hubo un rechazo del 2011. Esa conclusión es errada. ¿Por qué? Primero, tratándose de la Comisión, omite la reforma del año 2005. Y porque basta una rápida mirada a la página web del Poder Judicial en Chile para constatar que al menos 15 recursos de revisión en materia penal han sido acogidos, tanto del antiguo sistema penal como del nuevo. Pero la norma en esta materia es casi exactamente la misma. Y finalmente, por una cuestión de lógica, no se puede pretender obtener una regla general de un solo caso. Eso atenta contra las normas de la lógica. Ahora, quiero sí hacer presente una reflexión que hace la peticionaria en su escrito, en su ESAP, en el párrafo 592, cuando dice que, a propósito de este rechazo del recurso de revisión, dice que la Corte Suprema rechaza la revisión dando a entender que no tenía competencia. Ahí hay una contradicción en sus argumentaciones, porque en una parte nos dice que se despeja cualquier duda de incompetencia y después, en el párrafo 592, nos dice que se da a entender por la Corte Suprema que no tenía competencia. Ahora, la verdad es que ha sido esta honorable Corte la que ha establecido cuándo un recurso se entiende efectivo y cuándo lo es, cuando es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. No es que necesariamente lo produzca para demostrar la efectividad del recurso. Y no conlleva necesariamente una violación a la protección judicial el rechazo de un recurso. Puede haber protección judicial, puede haber un recurso efectivo, puede ser idóneo e igualmente el recurso puede ser rechazado. No se puede exigir que todos los recursos sean aceptados. Así lo ha dicho esta honorable Corte. Y además agrega, a propósito de una de las preguntas que se hizo en la mañana al perito señor Méndez, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los tribunales internos deban resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. Yo soy consciente de que el perito señor Méndez dijo otra cosa, pero en los tribunales de derecho muchas veces se exigen formalidades, requisitos de admisibilidad que deben ser cumplidos. Y si no se cumplen, los magistrados y los abogados conocen los efectos. Pero volvamos a las alternativas que se nos plantean. La peticionaria nos pone cualquiera de estas dos hipótesis. Entonces, olvidándonos ya de esta adecuación a través de la reforma constitucional, sostienen que igual habría un incumplimiento por la actividad de la Corte Suprema. Y la Comisión, coincidentemente en este punto, plantea que la Corte Suprema debió ejercer un control de convencionalidad. Y solo vamos a decir al respecto que
Chile es un Estado democrático de derecho. Y en un Estado democrático de derecho no se le puede pedir al máximo tribunal del país que falle contra el texto expreso de la Constitución. Ahora, lo que sí se le puede pedir es que adecúe su legislación interna al derecho internacional. Eso es lo que hizo el año 2005. Y evidentemente, esta posibilidad de cumplir sus obligaciones a través de la adecuación de la legislación interna presupone que hay normativa interna que no está ajustada a la Convención Americana y a la legislación internacional. Cuando el Estado adecúa esa normativa, cumple su obligación. Chile lo hizo hace más de 10 años. Es verdad que la Comisión no se refirió a esto en su informe. Nosotros lo hacemos con toda fuerza. Y con la misma fuerza recalcamos que lo que no podía hacer la Corte Suprema era vulnerar el texto expreso de la Constitución, sino que lo que hizo el Estado de Chile fue adecuar su legislación interna para que la Corte Suprema ahora sí pueda conocer de este recurso. Señor presidente, Rodrigo Quintana, por el Estado de Chile. Quisiera referirme, por último y para concluir, a uno de los aspectos centrales que dicen relación con esta controversia y que tiene que ver precisamente con el tema de las medidas que ha adoptado el Estado de Chile para combatir la tortura y para sancionar a quienes han perpetrado actos de tortura y, por último, para reparar a quienes han sido víctimas de tortura. No voy a referirme al contexto que ha descrito adecuadamente el embajador Troncoso antes que yo, pero sí quisiera decir que, evidentemente, y esto es así, no podemos negarlo, el desarrollo de las políticas del Estado de Chile para combatir y sancionar la tortura no puede ser analizado realmente sin tener en cuenta ese contexto. Y es en ese contexto en el que yo me voy a referir a él. Y lo voy a hacer, honorable tribunal, haciendo referencia a las peticiones que en esta materia han planteado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como las víctimas, y además a aquellos aspectos en los que ellos nos atribuyen un incumplimiento de obligaciones internacionales. Y esto se refiere a tres aspectos, básicamente, como ya se ha señalado. En primer lugar, la violación de nuestra obligación de investigar los actos de tortura en relación con este caso. En segundo lugar, la no aplicación del principio iura novit curiae en relación con la Convención contra la Tortura. Y en tercer lugar, la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales. Y esto se habría traducido en que, en definitiva, no se habrían, por tanto, adicionalmente adoptado medidas para reparar adecuadamente a las víctimas de la tortura y a sus familiares. Sin embargo, honorable tribunal, quisiera afirmar que en concepto del Estado de Chile ninguna de estas hipótesis es correcta y que en realidad no se ha configurado en esta materia ninguna infracción que pueda ser imputable y pueda generar responsabilidad internacional del Estado. Primero, en relación a las investigaciones judiciales. Decir nada más que, y quiero ser muy breve en esto porque todo está bastante explicado en los escritos, pero aquí hay dos momentos que es necesario distinguir. Un primer momento que tiene que ver con la primera investigación, 1058 del año 2001, en la que efectivamente, como se ha señalado, en definitiva se reconoció la calidad de víctimas de tortura a 3 de los peticionarios de este caso y se condenó a 2 personas y se excluyó de ese reconocimiento a algunos de los restantes peticionarios. Un segundo momento que tiene que ver con la investigación que se comienza a sustanciar en el año 2013, es efectivo lo que señalan el representante de los peticionarios, se hace a petición de parte y no se hace de oficio, pero es ampliada de oficio a la totalidad, no solo de los peticionarios de este caso, sino a la totalidad de las personas que fueron víctimas de tortura como consecuencia de los consejos de guerra, particularmente de este Consejo de Guerra, el 1-73. Y respecto de esta investigación, esta es una investigación penal que se encuentra actualmente pendiente, que es sustanciada por un ministro en visita, es la fórmula que tenemos en Chile para asignar un juez especial para investigar casos en el marco del antiguo sistema procesal penal, y es este ministro en visita quien sustancia esta investigación que, como digo, está pendiente y en consecuencia el Estado está cumpliendo con su obligación de investigar.
no ha concluido y, por tanto, todavía no hay ninguna sentencia condenatoria. Pero es importante señalar, honorable tribunal, que es necesario comprender, y en esto también, desgraciadamente, no puedo evitar referirme al contexto, pero yo quisiera decir que, a pesar de que pueda llamar la atención, sorprender el tiempo transcurrido, la verdad es que todavía estamos investigando lo ocurrido con más de 1000 personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en Chile, y esto ha sido a instancias del propio Poder Judicial hace apenas un puñado de años. Recién en el 2007, o sea, 34 años después del golpe de Estado, 34 años después, y 17 años después de la recuperación democrática, todavía estamos descubriendo la existencia de centros de detención y exterminio de personas como el Centro Simón Bolívar, que recién supimos de él el 2007 porque no hubo sobrevivientes. Entonces, pretender, yo creo que no resulta adecuado ni razonable pretender analizar la capacidad del Estado de Chile para investigar los actos de tortura, prescindiendo de este contexto, un contexto mayor en el que las investigaciones judiciales impulsadas por el propio Poder Judicial chileno, con sus recursos, todavía investigan el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Más de 1000 casos. Quisiera decir que además dentro de esos casos también hay casos de tortura y apremios ilegítimos que están siendo investigados con ocasión de la investigación de la desaparición forzada y de los crímenes cometidos por la dictadura. En consecuencia, estimamos que esta obligación de investigar en este caso se está cumpliendo plenamente. En segundo lugar, en relación a la aplicación del principio del iura novit curie, evidentemente, como este honorable tribunal sabe mejor que yo, el derecho lo conoce el juez y es él el que decide, en definitiva, el juez qué normas se aplican a cada caso. Sin embargo, señor presidente, estimamos que eso no libera a las partes de la obligación de cumplir con las normas procesales. Y eso es particularmente evidente en este caso, desgraciadamente, quiero decirlo, honorable tribunal, porque si un recurso de revisión presentado el año 2011 es, en definitiva, rechazado por defectos de forma, eso no tiene que ver, evidentemente hay ahí una actividad de la parte que no puede ser sustituida, entendemos nosotros, por el tribunal. Es cierto que el iura novit curie es un principio que da lugar a muchas discusiones y distintas formas de entenderlo e interpretarlo. Sin embargo, creemos que en este punto entender que es obligación del tribunal incluso subsanar los defectos de forma de la presentación de una de las partes es una interpretación extrema. Por último, en esta parte quisiera decir que el Estado de Chile ha adaptado su derecho interno a las normas del derecho internacional, ha ratificado los tratados internacionales sobre la materia, ha desarrollado, y me hubiese gustado detenerme más en este punto, una reforma procesal. Señora gente, concluya su argumentación con tranquilidad, así como se le concedió a los representantes, usted también la tiene. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera decir que el Estado de Chile ha desarrollado, y se ha mencionado tangencialmente, pero creo que vale la pena detenerse en ello, una reforma de su sistema procesal penal completa entre los años 2000 y 2005, que entre otras cosas se funda precisamente en un dato que yo creo que puedo señalar con toda propiedad ante este honorable tribunal. El sistema procesal penal antiguo chileno, como buena parte de los sistemas inquisitivos, finalmente las sentencias condenatorias se basaban en las confesiones, era prácticamente el único medio de prueba. No es distinta la realidad de Chile de la de buena parte de América Latina en esta materia. Y lo que se hizo fue reemplazar el sistema precisamente para evitar que a través de confesiones forzadas por tortura pudiese conducirse a determinados resultados procesales. Tenemos hoy un sistema acusatorio en el que se ha reducido y prácticamente eliminado el valor de la confesión como medio de prueba, donde se ha consagrado plenamente el derecho a guardar silencio, y lo hemos hecho, honorable Corte, no solo modificando la ley, hemos además implementado esta reforma en todo el país con una inmensa inversión de recursos, y lo hemos hecho, me atrevería a decir, a 5 años de su vigencia en todo Chile, a 10 años de su vigencia en todo Chile, con razonable éxito. En consecuencia, hemos adoptado múltiples medidas legislativas en esta materia. Quisiera además decir algo que me parece importante para que no conduzca a error. Chile nunca ha invocado su derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Por el contrario, y siguiendo lo que ha dicho el perito Juan Méndez esta mañana, lo que hemos hecho con la reforma constitucional del año 2005 es remover el obstáculo de derecho interno que existía
para que la Corte Suprema pudiese conocer de los recursos de revisión. Y por eso hoy podemos afirmar categóricamente que no existe ningún obstáculo para que eso ocurra, porque lo removimos mediante una reforma constitucional. Nunca hemos usado el derecho interno para justificar el incumplimiento de nuestras obligaciones. En materia de reparaciones, honorable Corte, algo ha señalado ya el embajador Troncoso, yo quisiera nada más decir lo siguiente. Es evidente que no hay manera en la que nosotros podamos reparar integralmente el sufrimiento que experimentaron las víctimas de la tortura en Chile, como el comandante Galás, a quien escuchamos ayer. Pero también yo creo que deben ser valorados los esfuerzos desarrollados por el Estado de Chile en esta materia. La Comisión Walech, ya hemos hablado suficientemente de ella, pero yo quisiera decir nada más que ha venido acompañada de un conjunto de beneficios, pensiones, que han tenido un enorme costo y van a seguir teniendo hay una enorme inversión de recursos públicos en esta materia, superior a la fecha, en 10 años de vigencia, a los $1.000 millones y que va a seguir manteniéndose en el tiempo. Ese es un esfuerzo serio de reparación que ha hecho el Estado de Chile para todas las víctimas de la tortura. ¿Resuelve todos los problemas? Evidentemente no, pero sí es un esfuerzo que creemos debe ser valorado. Y para concluir, señor presidente, honorable Corte, quisiera referirme particularmente al tema del Poder Judicial y su rol en todo este proceso. Ha habido un desarrollo, y nos hemos referido largamente a eso, y que tiene que ver con la evolución, la propia evolución política de Chile durante los últimos 25 años. Sin embargo, vale la pena señalar que ha sido la propia Corte Suprema de Chile hace, si yo no me equivoco, 2 años, la que ha reconocido por primera vez las deficiencias de su rol o del rol que desempeñó durante la dictadura, y ha sido la propia Corte Suprema la que en una declaración ha señalado que no ejerció ningún liderazgo en la cautela de los derechos de las personas. Ese reconocimiento de nuestro máximo tribunal, un órgano estatal sin duda relevante para estos efectos, ha venido acompañado de un impulso tremendo en la investigación y la sanción de todas las causas por violación a los derechos humanos. ¿Hemos investigado los 38.000 casos de tortura que se dan cuenta en el informe Walech? No, no lo hemos hecho. Estamos investigando todos los casos de desaparecidos y de ejecutados, y estamos investigando algunos de los casos de tortura, no los 38.000. Creo que en esto, me permito decir esto, señor presidente, honorable Corte, no somos ni mejores ni peores que el resto de América Latina. Yo no conozco ejemplos de países que hayan investigado la totalidad de esos casos. Para concluir, y ahora sí para concluir, señor presidente, quisiera decir que nosotros creemos realmente que en torno a las peticiones que se han planteado por los peticionarios, muchas de ellas, y como lo ha señalado mi distinguida contraparte, ni siquiera las controvertimos, pero sí creemos que es necesario tener en cuenta la realidad política, jurídica de un país como Chile y los esfuerzos que ha desarrollado, y creemos que en el contexto de esa realidad no existen, en realidad en este caso, hechos que justifiquen que se haga efectiva una responsabilidad internacional del Estado. Gracias. Gracias, señores agentes del Estado chileno.